Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta exposición sobre inductores. Espero les guste. Empecemos. Un inductor es un componente eléctrico pasivo, es decir, que consume energía, que se caracteriza por producir flujo magnético a un determinado nivel de intensidad de corriente eléctrica. A esta característica se le conoce como inductancia. Entonces, la inductancia es la propiedad, la cualidad que identifica a un inductor en un circuito eléctrico. En la presente diapositiva tenemos una fotografía que nos muestra diferentes tipos de inductores presentes en el mercado. La inductancia se suele representar por la letra L mayúscula y su unidad de medida es el henrio, cuyo símbolo es la letra H mayúscula. El henrio es una unidad de medida muy grande para los niveles de inductancia que se usan en la práctica, por lo que es común que la inductancia de la mayoría de los inductores esté dada en los siguientes órdenes de magnitud: milihenrio o milésima de henrio, microhenrio o millonésima de henrio. El prefijo micro se identifica con la letra griega mu. En la presente diapositiva tenemos una fotografía que nos ilustra un embobinado de 0.22 milihenrios. Es un valor típico de inductancia en inductores prácticos. Las bobinas y los solenoides son inductores. Una bobina está formada por un alambre enrollado alrededor de un eje. Un solenoide es una bobina que ha sido enrollada en forma de tubo para generar un campo magnético de alta intensidad en su interior. Es decir, todos los solenoides son bobinas, pero no todas las bobinas son solenoides. En la presente diapositiva, del lado derecho tenemos una fotografía de una bobina de motor de abanico de pedestal. Podemos apreciar que alrededor del estator de ese motor tenemos los embobinados, ¿no?, que conforman ese estator. Si bien es cierto, son embobinados, son enrollamientos de alambre, no necesariamente están formando, tienen forma de tubo, ¿sí? Pero en el caso del solenoide que está ilustrado en la fotografía al lado derecho, sí vemos que el enrollamiento forma una característica tubular. Entonces eso es lo que diferencia al solenoide del resto de las bobinas. El resto de las bobinas, si bien es cierto, son enrollamientos alrededor de un eje, no necesariamente van a tener forma tubular. Pero el solenoide, la característica principal es que el enrollamiento tiene forma tubular. Entonces ahí tenemos la ilustración que nos muestra la diferencia entre una bobina común y un solenoide, que es un caso especial de la bobina. Bien, tenemos varios tipos de inductores, vamos a cubrir tres. Uno de ellos es el inductor con el núcleo de aire o con núcleo de aire. Ese término hace referencia a cualquier bobina enrollada en plástico, cerámica u otro material que no es magnético, así como aquellos que solo tienen aire dentro del embobinado. Generalmente su inductancia es fija y tiende a permanecer constante en el tiempo, la inductancia pues. Estos inductores tienen inductancias relativamente bajas, pero son usados en aplicaciones de corriente alterna de alta frecuencia porque no presenta pérdidas que se dan en otro tipo de inductor que se conocen como pérdidas en el núcleo. Las aplicaciones de los inductores con núcleo de aire abarcan sistemas de transmisor y receptores de señal de radio y televisión. En la presente diapositiva, del lado izquierdo, tenemos una fotografía que nos muestra un inductor de núcleo de aire y del lado derecho tenemos el símbolo esquemático de ese tipo de inductor. Otro tipo de inductor es el inductor con núcleo ferromagnético. Ese tipo de inductor usa un núcleo magnético hecho a base de hierro o de ferrita para incrementar la inductancia. Un núcleo magnético puede incrementar la inductancia en un factor de varios miles.
Sin embargo, las propiedades magnéticas del núcleo requieren cuidados especiales cuando se fabrican estos inductores. Se usan como filtros en fuente de poder, bobinas de antena de radio, como filtros para señales de alta frecuencia y en sistema de emisión de motores de combustión interna. En la presente diapositiva del lado izquierdo tenemos una fotografía que nos muestra un inductor de núcleo ferromagnético. Del lado derecho tenemos una imagen que nos muestra el símbolo esquemático de los inductores de núcleo ferromagnético. Tenemos también los inductores variables. Quizás el inductor variable más común es el de núcleo magnético movible de ferrita, el cual puede ser deslizado o roscado hacia adentro o hacia afuera del enrollado. Los inductores variables se ajustan para cambiar la inductancia al valor deseado. Se utilizan en circuitos resonantes, acopladores de antenas y en amplificadores de potencia. En la presente figura tenemos en la presente diapositiva tenemos del lado izquierdo una fotografía de un inductor variable con su perilla para ir moviendo el material ferromagnético dentro del bobinado. Del lado derecho tenemos el símbolo esquemático del inductor variable. Seguido vamos a hacer el análisis del comportamiento transitorio de la corriente en un inductor. Como mencionamos anteriormente, los inductores producen flujo magnético. Dicho flujo magnético va ligado íntimamente a la corriente que fluye por el inductor. En operación normal, en un inductor se da crecimiento y decaimiento de la corriente a través de él. El diagrama esquemático que tenemos en pantalla nos puede servir para describir estos procesos en un inductor. Tenemos una batería V conectada por medio de un interruptor S a un inductor L que está conectado en serie con con un resistor R. Entonces, como vamos a apreciar más adelante, tanto el crecimiento como el decaimiento de la corriente en el inductor va a ser de naturaleza exponencial. Eso evidencia que los inductores son dispositivos que se oponen a los cambios de corriente en los sistemas eléctricos. Los cambios de corriente en los sistemas eléctricos, si está presente un inductor, no son cambios súbitos. Van a ser cambios que se van a dar con un efecto transitorio. Va a darse un aumento o disminución rápida hasta llegar a un estado estable, pero no van a ser súbitos, no van a ser cambios repentinos, sino que el inductor se va a oponer a que la corriente cambie de buena a primera de forma instantánea. Entonces, esa es una de las principales propiedades de la inductancia en los sistemas eléctricos. Cuando un sistema eléctrico tiene características inductivas, necesariamente se van a dar oposición al cambio de corriente eléctrica en ese sistema. Cuando el interruptor está en la posición 1, tal y como lo vemos en la presente figura, en el diagrama esquemático que tenemos enfrente, se incrementa la corriente en el inductor dándose un comportamiento exponencial durante ese proceso. Tal y como lo muestra en el esquemático de la izquierda en la presente diapositiva, si el interruptor está en la posición 1, queda conectado a la batería directamente con el inductor y el resistor. Entonces va a fluir corriente eléctrica de la batería hacia el inductor. Pero la magnitud de la corriente eléctrica no va a subir súbitamente de forma escalonada, sino que se va a dar paulatinamente por una reacción de tipo exponencial, como se muestra en la figura, en la curva ilustrada en la figura de la derecha. La intensidad de la corriente va a ir aumentando poco a poco hasta llegar al valor de la corriente I. En el tiempo entonces no se va a dar un cambio súbito de corriente, sino que poquito a poquito la corriente va a ir aumentando hasta llegar al valor que corresponde de corriente gracias a la batería V. Cuando el interruptor está en la posición 2, se da disminución de corriente en el inductor
con un comportamiento también exponencial cuando la corriente se reduce, tal y como lo muestra el esquemático de la izquierda en la presente diapositiva. Al mover el interruptor a la posición 2 se desconecta la batería y nos queda solamente el inductor con el resistor. Pero no va a ocurrir que la corriente va a caer súbitamente a cero porque no está conectada a la batería. El inductor se va a oponer a que la corriente en el sistema eléctrico formado por el inductor y el resistor caiga repentinamente a cero. Así que la corriente poquito a poquito va a ir cayendo hasta que a medida que pasa el tiempo va a quedar reducida a cero. Entonces el inductor se va a oponer a que súbitamente la magnitud, la intensidad de la corriente caiga a cero. El inductor va a encargarse de que la intensidad de la corriente caiga paulatinamente hasta el valor de cero. Bien, con los inductores podemos tener las mismas topologías básicas que tenemos con los resistores y los capacitores. La conexión serie y la conexión paralelo. En la presente diapositiva tenemos un esquemático que nos ilustra una conexión serie de inductores. Ciertamente la corriente que va a circular por los tres inductores que tenemos presente en la diapositiva va a ser igual a la corriente de la conexión. Entonces de ahí vemos la primera propiedad que nos dice que la corriente I del sistema va a ser igual a la corriente que pasa por el primer inductor I1, que a su vez va a ser igual a la corriente que pasa por el segundo inductor I2, más la corriente que pasa por el tercer inductor I3. Entonces, basándonos en la definición de corriente de conexión serie, la corriente que pasa por cada uno de los elementos de serie es igual a la corriente del sistema serie. Entonces, la corriente del sistema I va a ser igual a la corriente de cada uno de los inductores. A la corriente I1 del inductor 1, la corriente I2 del inductor 2, la corriente 3 del inductor 3. Entonces, la segunda propiedad nos dice que el voltaje total de la configuración serie va a ser igual a la suma de los voltajes de los inductores involucrados en la conexión serie. Es decir, en el caso que tenemos en pantalla, el voltaje de la conexión V va a ser igual al voltaje V1 del primer inductor, más el voltaje V2 del segundo inductor, más el voltaje V3 del tercer inductor. Si hubiera un cuarto inductor, tendríamos que añadir el voltaje de ese inductor también. Y si hubiera un quinto, también hay que añadirlo. Entonces, la suma de los voltajes individuales de todos los inductores no va a dar por resultado el voltaje total de la conexión serie. Finalmente, ciertamente los inductores en serie podemos reemplazarlo por una inductancia equivalente que va a producir el efecto en el sistema, el efecto de los 3, 4, 5 inductores que tengamos conectados en serie. A esa inductancia le vamos a llamar inductancia equivalente en serie, LS. ¿Y cómo se determina? Simple y llanamente se suman las inductancias de todos los inductores involucrados en la conexión serie. Para el ejemplo que tenemos, la inductancia equivalente sería igual a la suma de la inductancia del primer inductor L1 más la inductancia del segundo inductor L2 más la inductancia del tercer inductor L3. Si hubiera un cuarto inductor, tendríamos que añadir esa inductancia. Si hubiera un quinto inductor, tendríamos que añadirla. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación matemática de la derecha? Lo que nos está diciendo es que mientras más inductores tengamos en la conexión serie, más alta va a ser la inductancia equivalente de la red. ¿Sí? Mientras más inductancias tengamos en la conexión serie, mayor oposición se va a dar a los cambios de corriente en el sistema. Una aclaración importante que hay que hacer es, sobre todo para efecto de la inductancia, es que vamos a asumir que los flujos magnéticos de los inductores no están acoplados. Es decir, que el flujo magnético del inductor L1 no pasa por el inductor L2 ni por el inductor L3. A su vez, el flujo magnético del inductor L2 no va a pasar ni por L1 ni por L3,
De igual manera, el flujo magnético del E3 no va a pasar ni por el E1 ni por el E2. A eso llamamos el efecto de que los campos, los flujos magnéticos, los inductores no estén acoplados. Dada esa condición, la inductancia total se obtiene en base a la expresión matemática de la derecha. Bien, el otro tipo de conexión que podemos tener con los inductores es la conexión en paralelo. En la presente diapositiva del lado izquierdo tenemos una representación esquemática de una conexión en paralelo de tres inductores, L1, L2 y L3. Y en la primera propiedad que podemos visualizar es que el voltaje en terminales de la conexión es igual al voltaje individual de cada uno de los inductores. De hecho, esa es la definición de conexión paralelo. Cuando cada uno de los elementos en la conexión paralelo están en ese tipo de conexión, tienen el mismo voltaje en sus terminales. Entonces, el voltaje de la conexión V va a ser igual al voltaje del primer inductor V1, igual a su vez al voltaje del segundo inductor V2, igual a su vez al voltaje del tercer inductor V3. Si hubiera un cuarto inductor, su voltaje sería igual también al voltaje de la conexión. Tendríamos que V4 sería igual a V. Y si hubiera un quinto inductor, ese voltaje de ese inductor V5 sería igual al voltaje de la conexión V. Y bueno, así sucesivamente. Entonces el voltaje es el mismo para todos los dispositivos involucrados en la conexión paralelo. En el caso de la corriente del sistema y de la conexión paralelo va a ser igual a la suma de todas las corrientes, de cada corriente que pasa por cada inductor. Es decir, la corriente I del sistema va a ser igual a la corriente del primer inductor I1 más la corriente del segundo inductor I2 más la corriente que pasa por el tercer inductor I3. Y si hubiera un cuarto inductor habría que añadirle la corriente I4. Y si hubiera un quinto inductor, añadiríamos también la corriente de ese inductor I5 y así sucesivamente. Entonces, la corriente total del sistema I va a ser igual a la suma de cada corriente que pase por cada inductor. Y también es cierto que la conexión paralelo de inductores podemos reemplazarla por un solo inductor, cuya inductancia va a producir el mismo efecto que las inductancias de los inductores involucrados en el sistema. A esa inductancia equivalente le vamos a llamar LP, inductancia en paralelo. ¿Y cómo la obtenemos? Con la expresión matemática de la derecha. Pero vamos a hacer un pequeño análisis de esa expresión. ¿Qué nos dice esa expresión? Que mientras más inductores tengamos en la conexión en paralelo, más pequeña va a ser la inductancia en paralelo, equivalente. Eso es lo que nos dice la expresión. Mientras más inductores tengamos en la conexión paralelo, más pequeña va a ser la inductancia equivalente de esa conexión paralelo. Y bueno, esto es en cuanto a las propiedades de los inductores conectados en paralelo. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a todo el desarrollo del contenido respecto a los inductores. Espero les haya gustado y bueno, nos vemos en el próximo video tutorial. Saludos.